se agotaron con las alabanzas cantando, que cantaron con gusto, ¿cierto? Con fuerza. Lo entiendo, lo entiendo. Bueno, solo para complementar un poco lo que decía mi esposa del curso ayer, del taller, porque fue un taller, fue sorprendente porque esperábamos unas 12 personas y vinieron 23 personas de acá. Entonces, más los 3 del maestro, fuimos 27 en ese taller, fue muy hermoso. Los esperamos en la segunda parte, que es en 15 días, de ayer en 15, ¿no? Para que no se les olvide, para que en su agenda separen el día y reciban esa bendición. Bueno, empezamos a hablar la semana pasada de las parábolas de Jesús. Y hablamos de la parábola de ¿qué? ¿Se acuerdan? El sembrador. Del sembrador. Dimos una clase de agricultura, si se acuerdan. Hoy vamos a dar otra clase de otro tema, financiero, ¿no? Vamos a hablar de otras parábolas que están, 2 parábolas realmente, que están en Mateo 13. Y bueno, yo digo que financiero, nada más que financiero, va más allá de lo financiero, y van a ver por qué. Estas parábolas ilustran la necesidad de considerar el costo de ingresar al reino de Dios. ¿Sí? Porque hay un costo, y lo vamos a entender hoy. ¿Cuántos aquí, yo pregunto, cuántos aquí realmente se han entregado al señorío de Cristo? Una nomás se entregó al señorío de Cristo. Es decir, el resto no considera a Cristo su Señor. Eso cambia, ¿no? ¿Sí? Porque si es así, eso nos hace parte del reino. ¿Sí? Y en un reino, ¿qué hay? En un reino hay un gobierno de un rey. Hay un rey que es el Señor Jesucristo. Y es entrar al reino de la vida eterna. Cuando ustedes recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador, dieron un paso de la vida terrenal, de una vida, bueno, la Biblia es más fuerte incluso porque habla de que íbamos en camino de muerte y pasamos a un camino de vida, que es la vida eterna. Y entramos a ese reino de la vida eterna. Y con esa entrada adquirimos una nueva ciudadanía, ¿no? Dice la Biblia, una ciudadanía celestial, que es para toda la eternidad. Entonces eso significa que ahí tenemos un valor incalculable. Yo creo que si es algo eterno, algo que perdura para siempre, tiene que tener mucho valor. Y antes de que entremos formalmente en materia, quiero aclararles algo. Los seres humanos, si tenemos mucho dinero, podemos comprar lo que queramos, podemos comprar palacios, podemos comprar una cantidad de mansiones. Si tenemos mucho dinero, un Slim, ¿no? O un Bill Gates puede comprar lo que quiera. Pero nosotros debemos tener claro que antes de que podamos ganar la entrada al reino de los cielos, o sea, nosotros podemos comprar lo que sea, pero la entrada a los reinos de los cielos sí no lo podemos hacer por nuestros propios méritos. ¿Ustedes creen que hay alguna persona que diga, bueno, Señor, yo tengo mucho dinero y ¿cuánto vale la entrada al cielo, al reino de los cielos? Dime cuánto y ya mismo te hago un chequecito. Te giro el cheque por lo que quieras. Y el Señor le diga, a ver, tus pecados han sido de tal orden, de tal magnitud. No, tú tienes que girar por lo menos unos 50 millones de pesos. Tú has sido medio santico, entonces a ti te cuesta 10. ¿Te imaginas que fuera así la cosa? Increíble, pero no es así. El precio solo lo podía pagar alguien sin mancha, alguien sin pecado. ¿Y ese quién era? El Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de hombre, que vino al mundo y no tuvo pecado, dice la Biblia. No se conoció o no se halló pecado en él. Y él pagó en su totalidad la entrada para todos aquellos que creemos en él. La gente se confunde a veces, dice, es que Jesús murió por todos los hombres. Podríamos decir que sí, pero en realidad es no. Murió por aquellos que van a decir, yo acepto eso, yo reconozco ese mérito, que él murió por mí, y entonces ahí sí murió por mí. ¿Entienden? Ahora, claro, cualquiera lo puede adoptar. El problema es que mucha gente no adopta esa posición de hijo de Dios y de ser rescatado para ir
del reino de las, bueno, del gobierno, para mí son el reino, del gobierno de las tinieblas al reino de la luz admirable. Entonces ese pago que hizo Jesús es un precio muy alto, un precio mayor que el oro, que todas las riquezas materiales de toda la tierra. ¿Y saben cómo se alcanza solamente esa entrada? Mediante la fe. Es la única forma, mediante la fe. Y eso es creer en su obra, creer y aceptarla, porque no solo creer, es también aceptarla de que es mía, me apropio de ella. Y vamos a ver las dos parábolas en donde Jesús insta a todos los que quisieran. ¿Sí? Si quiere, pásenme en otro. Si quiere, pasen. Muy bien. Bueno, vamos a ver esas dos parábolas donde les decía que Jesús nos dice qué pasa con el reino y cómo entrar en el reino. ¿Cuánto te va a costar entrar al reino? En otras palabras. La primera la encontramos en un solo versículo. Está en Mateo 13:44. Voy a leerlo. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando lo vemos así parece una comparación sencilla, pero tiene mucho más de trasfondo. Y quiero empezar contándoles una historia reciente que en el año 2014 fue viral en internet. No sé si alguna la vieron, pero fue una pareja que vivía en un campo en el norte de California. Encontró en su terreno unas latas que contenían una cantidad de monedas de oro. Esas monedas fueron acuñadas, fueron en total 1.427 monedas, pero han sido acuñadas entre los años 1847 a 1892, que eso coincide con la época de la fiebre del oro en California. Y dicen que esas monedas que aparecieron tenían un valor incalculable. Se valoró en $10 millones ese hallazgo. Que dicen que es inclusive el hallazgo o el tesoro enterrado más costoso en la historia de los Estados Unidos. ¿Alguno la vio? Entonces no fue tan viral, ¿no? Bueno, es que ustedes no se meten mucho a eso. Que sé, porque están leyendo constantemente la palabra, entienden. El caso fue que ellos lo encontraron y hallaron algo de mucho valor. Y esta parábola se trata también de un hombre que descubre un tesoro que alguien había escondido, pero hay algo interesante aquí, en un campo que pertenece a otra persona. Dice que ese terreno no era de él, simplemente estaba ahí, estaba seguramente trabajando o algo, pero ese campo pertenecía a otra persona. Y él lo que hace es que agarra el tesoro, lo mira, lo vuelve a enterrar donde lo encontró, y dice la parábola que fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno y ahí sí ya hacerse el tesoro. ¿Estamos? Muy bien. No se dice qué era el tesoro. En el caso que le conté de California, sí se sabía. Eran unas monedas acuñadas en el año 1842 a 1892 más o menos. Pero aquí no. Aquí no sabemos de qué se trata. Era inmensamente valioso. La pregunta que nos puede surgir aquí en esta situación es que el hombre hizo algo ético, realmente fue ético lo que él hizo, fue correcto. ¿Qué piensan ustedes? Él estaba en un campo que no era de él, tomó el tesoro, lo escondió y fue y vendió lo que tenía para adquirir eso y hacerse el tesoro. ¿Fue correcto? Deja de decir, si lo dijo Jesús, pues fue correcto. A ver, él podía haber ido al propietario de la tierra y decirle:
mire Señor, encontré esto y estaba en su territorio. Pero no lo hizo. Dice la palabra que no hizo eso. Ahora, les quiero decir algo. Él se estaba en lo correcto. Él estaba actuando bajo la ley judía. La ley judía decía que si había algo que se encontraba, una riqueza, un tesoro, algo de gran valor, dentro de una casa, eso le pertenecía al dueño de la casa. Pero si estaba fuera de la casa, así el terreno fuera de él, le pertenecía al que lo encontraba, para que sepa. Entonces él no estaba haciendo nada incorrecto, él estaba actuando de acuerdo a la ley judía. Eso nos lleva a concluir de que ese tesoro pues entonces no le pertenecía al dueño del terreno, aunque estaba en su terreno, le pertenecía al que lo encontrara. Y eso, basado en esa ley, entonces este hombre lo encuentra y simplemente va, vende lo que tiene y compra el terreno y lo saca. Ahora, hay una cosa también interesante. Este hombre también puede haber hecho otra. Puede haber dicho, a ver, ¿cuánto hay acá? Ah, muy bien, el terreno vale tanto, voy a sacar una parte de aquí, escondo el resto y voy y pago y compro este terreno con lo mismo que encontré. Pero no hizo eso, ¿no? No lo hizo. Dice la palabra que vendió lo que tenía para adquirir el terreno, ¿no? Él puso de vuelta el tesoro, se fue y vendió y ya vino a la tierra a comprar eso. Y esta es la premisa de la parábola, que un hombre encontró algo tan valioso que vendió todo lo que poseía para conseguirlo. Imagínense el valor que él había encontrado allí. Y estaba como tan contento, tan abrumado por ese descubrimiento, que estaba ansioso de salir de todo lo que tenía con tal de hacerse a eso que había encontrado. Porque la palabra dice, vendió todo lo que tenía. No le importó de tener que ser demasiado valioso, no. Si ustedes venden todo lo que tienen es porque para comprar algo es porque dice, esto vale demasiado, tengo que tenerlo, cueste lo que me cueste. Muy bien, ¿estamos ahí? ¿Hasta ahí? Sí. Vamos a la segunda parábola. Es enseguidita. Mateo 13:44 era esta. Ahora vamos 45 y 46. 13, 45, 46 si me lo lees, Enrique, por favor. Y dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, aquí ya se habla de un mercader, que seguramente este mercader viajaba de ciudad en ciudad visitando mercados o ferias para conseguir productos y porque también vender sus productos. Pero él estaba buscando perlas de alta calidad. ¿Qué hacía él? Compraba las perlas y las revendía a un mayor precio. Hoy en día pues la gente hace lo mismo, ¿no? Viaja por diferentes lugares buscando como cosas valiosas. Hay gente que se dedica a eso, para comprarlas barato y venderlas caro. Esa es parte del comercio, ¿no? Ustedes han visto de pronto en cable este programa de televisión de las bodegas que llevan a las personas que viajan buscando bodegas que estén por ahí abandonadas, que las abren porque los dueños no las reclaman, y ellos simplemente entran dentro de una subasta, y en esa subasta ellos simplemente miran, observan y ya les dicen cuánto da por esto. ¿Y qué es lo que esperan encontrar? Dice, bueno, hay cosas ahí que de pronto yo no vi de valor. Yo lo que espero es que lo que yo invierta lo saque, pero con creces. Y entonces ofrecen, empiezan a subastar. Y después, ya que compran o que ya se gana la subasta, abren y empiezan a sacar todo a ver qué encuentran de valor. Y hacen cuentas: esto lo puedo vender en tanto, esto en tanto. Ah, no, perdí o gané, listo. Más o menos, eso es el caso, ¿no? Las perlas también hay que tener en cuenta que era algo en los tiempos de Jesús eran algo muy valioso, y en el Medio Oriente en particular eran consideradas uno de los tesoros más maravillosos que una persona podía tener. Tenían mucho valor. Por eso porque hoy cantamos la perla del gran precio, porque es una perla del gran precio lo que vamos a encontrar hoy. Y su precio es tan grande que la gente pues buscaba deseosa las perlas, además que tiene otra característica: muy fáciles de transportar, ¿no? Porque si uno va y encuentra unos lingotes de oro, esos son más complicados, y el peso, aquí no tenía ese problema.
Entonces el que tenía buenas perlas era una persona que tenía una gran fortuna. Y incluso en esa época mucha gente se arrojaba al Mar Rojo o al Golfo Pérsico a bucear para sacar las perlas. No había trajes de buceo en ese entonces. La gente simplemente se lanzaba y se iba al fondo. Incluso las personas, muchas personas murieron ahogados, se lanzaban, se ataban, se amarraban piedras o una cuerda para que fueran bien hasta el fondo. Y ya en el fondo ya se soltaban cuando escarbaban y se soltaban y flotaban, pero algunos no se podían soltar y ahí quedaban, ¿no? Pero era todo por buscar las ostras, las perlas, precisamente. Una sola perla con buen tamaño y belleza podría ser de un valor bastante alto, incalculable. Y Jesús dijo algo duro de ilustrar, una ilustración que él hizo refiriéndose precisamente al valor de las perlas, ¿no? Y eso lo digo en Mateo 7:6, que dice: ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Si lo vemos literalmente, ¿qué sentido puede tener? ¿Quién va a agarrar unas perlas para echarse a los cerdos, cierto? Pero como no es literal, estamos hablando de qué perlas. Ahí viene la pregunta: ¿y quiénes son los cerdos? Realmente Jesús estaba refiriendo al tesoro del reino, al conocimiento del reino, y que hay veces que hay personas que no lo valoran, y la gente a veces se desgasta tratando de que las personas entiendan el valor que tiene el reino de Dios y nunca lo van a entender. Entonces dicen: no botes tus perlas en los cerdos. Duro, ¿no? Que Jesús tenía sus expresiones duritas, a veces era suavito al lanzar palabras, pero tenía razón en lo que decía. Él siempre quería que se le entendiera, y él por eso hablaba claro. Era una persona de carácter. Ahora, no era ofensivo, simplemente hablaba las cosas como son. Y es significativo que en estas dos parábolas los personajes hicieron precisamente lo que los asesores financieros no dirían que hicieran. ¿Entienden? Sí, claro. ¿Qué cree que un asesor financiero debe decir? Para lograr esto, venda todo lo que tiene y ahora sí logra esto. No. Y él dice: no, tiene que cuidar sus inversiones. Si tiene inversiones puestas en finca raíz, y dependiendo de donde estén ubicadas, usted tiene que saber si más bien no las vende. Manténgalas ahí, porque esto se va a valorizar, que en el tiempo va a tener mucho más. Pero aquí no fue nada de una asesoría financiera muy buena. Decirle: venda todo lo que tenga. Pero es que con Jesús muchas cosas no son lógicas. ¿Sabes? Hay muchas cosas que nosotros hacemos que nos dice la palabra, y si le ponemos sentido, dicen: pero esto no es tan lógico, porque el Señor nos manda a hacer esto. El primer hombre lo vendió todo y compró un campo. El segundo lo vendió también todo, pero compró una perla. Entonces, como les digo, no estamos hablando de principios de inversión, sino que se tiene una idea o una clave espiritual. Aquí estamos hablando de algo espiritual. Y es lo siguiente: todo el mundo considera que vale la pena, o todo lo que el mundo mejor considera que lo que vale la pena o es importante, eso realmente puede ser como una pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo. La gente a veces dice: ¿yo por qué tengo que dejar esto? ¿Por qué tengo que dejar mi fortuna, mis bienes, incluso mi posición? Porque mucha gente tiene una posición y dice: yo no voy a dejar mi posición para seguir a Cristo, ¿no? Y ser parte de su reino. Entonces dice: eso es una pérdida realmente. Yo no puedo darme el lujo de perder eso. Yo quiero que hagamos Filipenses 3 y leamos los versos 7 y 8, Enrique, por favor. Y dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí Pablo
está hablando de que todo lo que tiene, que todo lo que tenía, lo estimaba como pérdida con tal de conseguir el amor de Cristo, el conocimiento de Cristo, ¿no? Y dice que incluso va más allá, que lo que tenía ya lo puede considerar como basura, dice en esta versión. En esta versión dice estiércol, o sea, nada de valor. Cuando yo conozco esta verdad, dice Pablo, lo demás no tiene ningún peso. Todo mi conocimiento, toda mi trayectoria, mi posición, mis títulos, no tienen ningún peso, porque ya conocí algo mucho más valioso, que hace que yo deje todo esto con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo y la belleza o la hermosura de estar en el reino de Dios. Amén. Amén. Aquí dice que sí, aquí no están muy de acuerdo. Amén. Muy bien. Si vamos a hablar, se va a hacer muy fuerte. Entonces, ¿aquí qué podemos resumir? En primer lugar, el reino es de un valor incalculable, no tiene precio. Esto es lo primero que podemos deducir de esas parábolas. Es de un valor que va más allá de cualquier comparación. Además que es un tesoro incorruptible, un tesoro que no está contaminado, un tesoro eterno que está reservado en los cielos para el que lo quiera tener, para cada creyente, como lo afirma 1 Pedro 1:4. Vamos a leer. Y dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quién está reservada? Dilo, para mí. No todos están convencidos de que está reservada para ustedes. ¿Ya están más convencidos de que sí? Ah, bueno. Pues dilo, tengo un tesoro reservado para mí en los cielos. Es mío, es mío. Díselo si quiere que está a tu lado. Yo tengo un tesoro. ¿Ya lo entendemos? Y en ambas parábolas presenta precisamente un valor incomparable que representa el reino de Dios. Recordemos cómo definimos este reino de Dios. El reino de Dios es un territorio espiritual, ¿no? Es un territorio en el espíritu, espiritual, donde gobierna Jesucristo. Él gobierna con bondad, gobierna con misericordia, es un gobierno para toda la eternidad, ¿no? ¿Para quiénes? Para todos los que con gozo reciben por fe a Jesús como su Señor y su Salvador. Amén. Y la pieza central de este gobierno es su gloria. La gloria de Él es la pieza central, ¿no? Entonces, el reino es un tesoro celestial. Un tesoro celestial que descansa en, se podría decir que en un campo, que es este mundo caído, un mundo que está corrupto, porque este mundo está mal. Pero dentro de este mundo caído hay un reino en el espíritu, un reino espiritual que es el reino de los cielos. Y eso que estamos en un mundo en bancarrota, en crisis, pero precisamente el reino viene para rescatar a muchos de esa situación en las que están por causa del pecado. Y es además un tesoro que incluye dentro de este cofre, lo podemos llamar así, es un cofre, donde lo abrimos y encontramos salvación, encontramos perdón, encontramos redención, encontramos el amor, el gozo, la paz, la gloria, la vida eterna, todo eso. Una cantidad de perlas. Entonces, literalmente, todo lo que es de valor eterno se engloba en el tesoro del reino. Ahí está todo. Por eso es tan importante que entendamos que es el reino de Dios. Por eso yo siempre digo que el regalo más valioso que podemos recibir en el paso por esta tierra es la vida eterna. No hay mayor regalo. Lo que pasa es que la gente no le dice, eso no lo entiende normalmente. Dicen, ah, sí, está bonito lo que dice el pastor, pero ¿qué le dices? Como que sí. Entonces no se ubica. No entiende que lo más valioso es la herencia que me dejó mi abuelita. Esa sí está poderosa, ¿no?
No, lo más valioso que puedes tú tener en este paso por la tierra es recibir a Cristo como su Señor y tu Salvador. Porque eso sí trasciende para la eternidad. Eso te asegura que cuando tú partas de aquí vas a estar en su presencia. Yo alguna vez comentaba que hay personas que dicen, pero eso es como medio aburrido, ¿no, pastor? Porque toda la vida eterna en el cielo. ¿Y qué vamos a hacer allá? ¿Todo el tiempo alabando? Alabando, no lavando. Alabando, todo el tiempo allá como inclinados, ¿cómo es la cosa? No, es una vida de gozo. Una vida de gozo, dice la palabra. Y lo que pasa es que cuando te pongo el otro lado de la moneda, ella como que dice, no, yo sí prefiero eso. Así ya lo entendemos. Porque el otro lado de la moneda es el chamuscadero. Toda una vida en el chamuscadero es como medio cruel la cosa. Pero eso es lo que dice la Biblia, pero no lo digo yo, lo dice la palabra. Aquí no hay de otro camino. O te vas para el infierno o te vas para el cielo, no hay de otra. No estoy diciendo mentiras, lo dice la Biblia. Entonces nosotros sí tenemos que caminar en lo que Dios quiere, y es que vayamos hacia la salvación, hacia la vida eterna, y apreciemos ese regalo como un tesoro demasiado valioso. Esa es una primera lección. El reino es algo muy valioso. Ahora hay una segunda lección, es que el reino no es visible superficialmente, está escondido. Miren que la perla tuvo que ser buscada, porque no es evidente para un observador casual que se encuentre de manera natural. Y es que las realidades espirituales no se pueden percibir en forma natural. En forma natural nosotros no percibimos las cosas. Necesitamos como una ayuda, y ahí es donde entra a jugar un papel importante el Espíritu Santo. Porque naturalmente no las entendemos, ¿no? Pero llega el Espíritu de Dios y empieza a aclararlo en nuestra mente, y empezamos a entender cosas que antes no entendíamos. Leamos lo que dice Primera de Corintios y vemos el capítulo 2 del verso 11 al 14, Enrique. Y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A mí esta palabra siempre me ha parecido de gran revelación. Nos dice mucho, mucho. Y ahí es donde yo puedo entender por qué uno rechaza las cosas de Dios antes de que venga el Espíritu Santo, y como que lo redarguye a uno. Yo creo que eso nos pasó a muchos. A mí me pasó. Yo rechazaba las cosas de Dios porque no las podía entender, y dice la palabra, es que esto es espiritual y el hombre natural no la puede discernir con sus sentidos naturales. No podemos, estamos incapacitados. Por eso es que muchas veces la gente rechaza a Jesús y rechaza el tesoro de la salvación porque no puede apreciar el valor que esto tiene. No es muy estimado, ¿no? Y por eso mucha gente pues tampoco termina por no encontrarlo, ¿no? Pero realmente cuando viene el Espíritu de Dios, cuando entra en nuestra vida, cuando nosotros decimos por fe, ¿saben qué? Yo necesito entrar en un nuevo caminar en mi vida. Yo necesito hacer un cambio, necesito hacer una transformación, y solamente Dios te la puede hacer. Amén. Y viene Dios, tú recibes a Cristo y el Espíritu, dice la Biblia, que empieza a morar en ti, y cuando ya mora en ti empiezas a entender cosas que antes no entendías. Así es. Y empiezas a decir, qué cosa tan impresionante es esta palabra, porque realmente es para mí de mucho valor, y empiezas a estimarla, y empiezas a valorarla, y la gente que no la entiende se seguirá burlando y dirá, pero ¿qué es lo que pasó? También se enloqueció, se volvió también una aleluya, se volvió uno de esos loquitos que brincan ahí cuando están cantando. Pues sí, qué cosas, ¿no?
Pero qué bueno que soy así de loco, porque tengo un gozo conmigo que llevo conmigo, y ese gozo hace que mi vida sea diferente y que tenga vida eterna aquí adelante. Entonces hay mucha profundidad en esta palabra. Y esto también explica por qué la gente del mundo no comprende o valora que los cristianos, con los cristianos nos apasionemos con lo que es la gloria de Dios o con lo que es el reino de los cielos. La gente no puede entender eso. Y a veces tratamos o nos desgastamos explicando algo que no es explicable, porque hay que discernirlo espiritualmente. Necesitan tener lo que uno tiene para que lo puedan entender. Así de sencillo. Pero la gente no lo entiende, ¿no? Y para ellos entonces no significa nada, ¿no? Y mucho menos que alguien se pueda someter al señorío de Jesucristo. Por eso hice la pregunta al principio: ¿cuántos están aquí sometidos al señorío de Jesús? ¿No? Y sobre todo la gente dice: ¿pero cómo va a renunciar a esto? Si este era tan bueno para darle el chupe, ¿no? Y ahora ya no quiere. Está muy raro. Ya está raro. Lo bueno que pasaba, el que no dejaba títere sin cabeza, ¿no? O con cabeza, de títere con cabeza. Y eso mujer que se la atravesaba, se la llevaba y ya, mejor dicho, era un matapasiones, porque las mataba a todas. Y ahora ya no quiere nada de eso. ¿Cómo es posible? Eso no puede ser. Se chifló, porque la gente tiende a decir que cuando uno hace las cosas bien, está chiflado, pero cuando hace las cosas de acuerdo al pecado, ese sí está bien, ese está en lo que es, ¿no? Entonces todo esto va en contra de todo instinto, ¿no? Y ese es el deseo que normalmente tiene un corazón humano caído, de que todos estemos en lo mismo, en el mismo andar del pecado. Y eso es lo bueno, ese es el gozo de la vida, ¿no? Estar en pecado. Y si le es infiel a su esposa con 5 mujeres, entonces dice: este sí es un verdadero macho, ¿no? Eso es lo que el mundo piensa. Veamos qué dice 2 Corintios 4:4, porque aquí podemos entender en esta palabra que hay alguien detrás moviendo los hilos, que está moviendo los hilos para que estas cosas se den. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entendemos. Hay alguien que está por ahí haciendo o cegando el entendimiento de quiénes, de los incrédulos. Porque si alguien dice: es que yo no creo en Dios, yo no creo que Dios exista, entonces el diablo dice: esto está perfecto para mí. Y le vamos a cegar cada vez más ese entendimiento, un corazón cada vez más endurecido, que jamás le vaya a entrar esa palabra de revelación. Entonces eso hace que un pecador no se incline a buscar naturalmente a Dios. ¿Entiendes? Usted, yo creo que sí lo entiende, porque todos pasaron de pronto por este proceso. Bueno, casi todos. Yo sé que si alguno viene de cuna y todo es diferente, pero cuando hemos pasado por ese proceso, sabemos que el pecado no nos permite naturalmente acercarnos a Dios. Ay, qué pereza, ¿no? Que te invita a la iglesia. No, ¿qué le pasa a la iglesia? También vámonos, que hay un paseíto el domingo bien sabroso, y va a haber buen traguito y toda la cosa, paseo de olla, buena comida, ¿no? Paseo de olla es en Colombia. Bueno, sí, es en Colombia. Bueno, pero son buenos los paseos de olla, porque sepan, uno para el río con su olla y a comer sabroso, sancocho. Para aquí se unos tacos bien poderosos. Eso es la taquiza, bien bueno. Pero la gente naturalmente no se inclina a buscar a Dios. Y la palabra en Romanos 3:11 nos dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Se refiere a toda la humanidad. No hay quien busque a Dios. ¿Sabes por qué estás tú sentado aquí? Por la misericordia de Dios, no porque tú lo buscaste. ¿Cómo que no, pastor? Yo sí estaba inquieto buscando, porque Él empezó a buscarte a ti, a inquietar tu corazón para que tú escucharas esta palabra. Gracias, Dios.
pero realmente no porque tú, por tu instinto lo busques, porque el instinto del ser humano no da para buscar a Dios, porque estamos cegados, porque el pecado nos absorbe. Solamente lo podemos encontrar cuando empieza a intervenir el Espíritu Santo. Una tercera lección de estas dos parábolas es que el reino se apropia personalmente. Fíjense que la figura clave en cada una de ellas es una persona, un individuo. En un caso, el hombre que está en el campo y se tropieza con el tesoro; en el otro, un mercader. Y cada uno encuentra algo de gran valor para él y se apropia. Cada uno se apropia de eso. Y este cuadro que presenta Jesús es muy importante porque estaba enseñando a personas que eran propensas a pensar que por ser parte de la nación de Israel, por ser parte del pueblo judío, entonces ellos ya pertenecen al reino. Ya para ellos estaban dentro del reino de los cielos. Pero no es así, no están así. Y hoy en día muchas personas piensan lo mismo. Hay personas que dicen: yo voy a la iglesia, yo sí voy a la iglesia, entonces como yo voy a la iglesia, yo ya soy del reino de Dios. No necesariamente, fíjate que no. Dice Romanos 9:6 que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y también hay otra parte de la palabra que nos dice que no todo el que me dice, palabras de Jesús, Señor, Señor, irá al reino de los cielos. ¿Cómo así, pastor? Pero si yo vengo a la iglesia y todo, yo soy juiciosito. Juiciosito, pueda que sí, venga a la iglesia, pero es que no es religión. No es que tú vengas a la iglesia como por cumplir, porque si yo voy a la iglesia, entonces ya cumplo, ya con eso ya soy del reino. No. Es de corazón. ¿Dónde está tu corazón? Porque donde está tu corazón está tu tesoro. ¿Dónde está ese tesoro? Tú no eres un ciudadano del reino de los cielos hasta que personalmente no eres unido a Cristo por el Espíritu de Dios, ¿no? Y que te has apropiado del tesoro. Cuando tú ya dices: siento yo a Cristo en mi vida, yo siento que el Señor Jesús dio todo por mí, y empiezas a amarlo con una pasión que tú dices: vale la pena esto. Entonces ya te apropias de ese sacrificio y ya eres un ciudadano del reino de los cielos. ¿Vamos bien? Vamos a una cuarta lección que vemos, y es que el reino es la verdadera fuente de gozo real. En la primera parábola que leímos en Mateo 13:44 decía que el hombre fue gozoso. ¿Se acuerdan? Que encontró, guardó el tesoro y se fue gozoso a vender todo lo que tenía. ¿Ustedes se imaginan uno gozoso vendiendo todo lo que tiene? Uno de pronto sí pone gozo cuando quiere vender algo que está encartado, pero cuando dice venda todo lo que tiene, sí, bueno, como que me dé gozo, no creo tanto. Sin embargo, dice que fue gozoso, vendió todo para comprar ese campo con el tesoro enterrado. Y esta mención de gozo es muy significativa porque el Señor reconoce en los seres humanos hay un deseo de ser feliz. Tú sabes que al hombre Dios lo hizo con una necesidad de ser feliz. Yo creo que todos tenemos esa necesidad, ¿o no? ¿Hay alguno que tiene la necesidad de ser amargado? A saber, porque entonces venga, le echamos de chamuco, porque se lo sacamos, ¿no? ¿Cierto? El hombre todo ser humano tiene un deseo de ser feliz, anhela ser feliz, y Dios puso eso en él, y el gozo es algo bueno, ¿verdad? Y el gozo lo podemos ver en varios versos de la Biblia. El Señor habla mucho del gozo, y mi esposa mencionó hoy también de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y me llama la atención Juan 16:24, porque dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dame un aplauso al Señor. Por eso es que los cristianos pedimos en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que nuestro gozo sea cumplido. Es decir, el Señor satisface nuestras necesidades y eso nos produce gozo.
¿no? Y es como cuando recibimos algo de Dios, cuando vemos una respuesta de Dios, es como encontrar un tesoro, ¿no? Y cuando encontramos un tesoro, se produce en nosotros un gozo, ¿cierto? Cuando te encuentras algo valioso, te dices, qué bueno que me encontré, mira lo que tengo ahora, y te da gozo. Eso es lo que Dios quiere, que tú tengas ese gozo, que tú te des cuenta que hay un tesoro de parte de Él para tu vida, y eso te produzca gozo, no tristeza. Quinta lección: no todo el mundo llega al reino por el mismo enfoque. Cuando vemos estas dos parábolas, en ambos casos se habla de un individuo, ya lo dijimos, y cada uno encuentra algo de valor. Otra similitud es que los dos están dispuestos a renunciar a todo lo que tienen por tener ese valor, ese tesoro. Pero hay una diferencia. El primer hombre, en la primera parábola, este hombre tropieza con el tesoro. ¿Se lo encontró? Va por un campo y encuentra un tesoro. En la segunda, el mercader busca la perla, ¿se acuerdan? Él va viajando buscando una perla de gran valor para su negocio, para poderlo revender. Ahí vemos la diferencia de los dos casos. El hombre en el campo seguramente estaba trabajando y encuentra el tesoro, y mucha gente encuentra el reino de Dios de una manera similar. De pronto se tropieza con él. Miren, un ejemplo es Pablo. Pablo nos cuenta en la Biblia que iba camino a Damasco cuando todavía era Saulo, un religioso, conocedor de muchas escrituras, perseguidor de los cristianos, pero es tumbado del caballo y tiene un encuentro con Jesús. Cuando él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí encuentra algo muy valioso que no estaba buscando, porque él pensaba que él ya tenía el reino. Él estaba convencido que estaba en lo correcto y que tenía el reino, pero se da cuenta que encontró algo demasiado valioso cuando tiene ese encuentro con Jesús. Se tropezó con eso. Hay un segundo ejemplo que es la mujer samaritana. La mujer samaritana va y se dirige al pozo porque estaba necesitando agua, y se encuentra a Jesús. Ella no lo estaba buscando. Va y tiene un encuentro con Cristo. Ella lo conoce y volvió a casa redimida. Amén. Y así pasa con muchas personas. Ahora, yo siempre sostengo que ese encuentro es provocado por Dios, ¿no? Se lo encuentra uno, pero es provocado por Dios. Porque dice la palabra que somos predestinados. En el segundo caso, que es el mercader, él estaba en una búsqueda específica. Él sabía lo que estaba buscando. Él estaba buscando una perla de gran valor. Lo tenía claro. Y eso pues me hace recordar la historia del eunuco Felipe, que la hemos recordado en los últimos meses a través del plan Felipe, en donde